Si tuviste la desgracia, en la era de la vela, de quedar atrapado en una batalla naval, los medios por los cuales podrías morir eran muchos y variados. Podrías ser disparado o apuñalado en una acción de abordaje. Podrías tener grandes y pesadas partes del barco cayendo sobre ti. Podrías tener otras partes grandes y pesadas del barco lanzadas hacia ti por la fuerza del impacto. Podrías tener esquirlas o metralla que vienen hacia ti a través de los lados del barco, o más probablemente, si fueras parte del equipo de abordaje o parte de la tripulación de la cubierta superior, simplemente barridos por el suelo por las armas enemigas. Si tenías algo de suerte, podrías ser golpeado por una bola de cañón, y digo suerte puramente porque probablemente no sabrías realmente qué está pasando, todo simplemente se volvería negro. También podrías ser gravemente herido o asesinado, o ambos por astillas. Y digo ambos porque, por supuesto, en aquellos días era relativamente fácil contraer una infección bastante desagradable. Así que incluso si solo fueras herido por astillas, o de hecho, cualquiera de las otras piezas de munición mencionadas anteriormente, o efectos de su impacto, entonces era totalmente posible que terminaras muriendo de una infección algunos días después de que la batalla terminara. Y de hecho, este fenómeno se conocía y se escribía bastante extensamente en ese momento. Así que si tomas dos relatos que, aunque no abarcan la totalidad de la época de los cañones armados de vela, cubren una buena parte del período en el que se llevaban a cabo la mayoría de las peleas de barcos de línea a gran escala, podemos ver las opiniones contemporáneas de, ya sabes, lo que estaba sucediendo. Ambas citas se toman del artículo Las lesiones de 4 siglos de guerra naval, que se registró en los anales del Royal College of Surgeons de Inglaterra en 1975, volumen 57, y escrito por el cirujano vicealmirante Sir James Watt, quien tiene demasiadas letras después de su nombre para que yo las repita todas aquí, pero basta con decir que era el director médico general para asuntos navales del Ministerio de Defensa, así que probablemente sabe de lo que está hablando. La primera proviene de un relato escrito por un tipo bastante apropiadamente llamado Wiseman, que escribía en el siglo XVII justo después de la conclusión de la Tercera Guerra Anglo-Holandesa y dice: en nuestras batallas marítimas, a menudo una nalga, el músculo de un muslo, la pantorrilla de la pierna son desgarrados por disparos y astillas. Todas estas son heridas contusas y se ven negras y a menudo engañan al cirujano inexperto. Él, al tomarlas por su aspecto para ser gangrenadas, continúa describiendo su curso posterior. Observa que parecen carne colgada en el aire durante mucho tiempo, de un color negro seco, pero aún tienen calor, por lo que efectivamente aquí estás viendo contusiones masivas, moretones y destrucción de tejido. Así como, ya sabes, realmente arrancando trozos de tejido, y estos son los chicos que están heridos, y no obviamente los chicos que están muertos, quienes han sido casi seguramente enterrados en el mar, y por lo tanto no están sujetos a grandes cantidades de examen, más que, bueno, está muerto en una hamaca y al mar con él. Y luego tenemos otra cuenta, esta vez de un hombre llamado Hutchinson que está escribiendo justo al final de las guerras napoleónicas, por lo tanto, en los 1810, y señala que hay una diferencia entre las heridas localizadas que son infligidas por metralla o balas de mosquete, y lo que él describe como lesiones extensas causadas por impactos directos de balas redondas. Bueno, sí, puedes imaginar cómo se ve eso, o cómo él describe, por fragmentos desgarrados de madera violentamente arrancados de las tablas o los lados del barco, y dice que las heridas infligidas por astillas de madera siempre son más extensas, acompañadas de contusiones espantosas y laceraciones de las partes blandas, y durante muchos años. La idea de que sabes que todas estas cuentas de época describen estas horribles lesiones por astillas fueron tomadas bastante al pie de la letra, aparte de cualquier otra cosa. Hombres que habían luchado en los periodos posteriores, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, más recientemente cuando las armas estaban siendo lanzadas con gran abandono, o más bien los proyectiles de las armas, sabían exactamente cómo podía ser el daño por astillas. Ahora bien, en su momento, esto eran en su mayoría astillas de metal, y también pueden causar un daño bastante horroroso. Pero, enfrentados a eso, tanto los marineros como los profesionales y todos los demás que escuchaban no tenían problema en aceptar que está bien, las astillas de madera probablemente sean igual de malas, o al menos lo suficientemente malas como para matar y herir a un gran número de hombres, especialmente dado que por razones obvias en una batalla de la era de la vela, un barco podría recibir significativamente más impactos de, ya sabes,
un barco que está disparando a su costado con 40 a 50 cañones, en comparación con la Primera o Segunda Guerra Mundial, donde si tenías la mala suerte de ser bombardeado por un barco capital enemigo, podría haber solo, ya sabes, 8, 10, 12 cañones disparándote, asumiendo que no estabas lo suficientemente cerca para que los secundarios se involucraran, y mientras obviamente los impactos individuales de esos proyectiles podrían ser considerablemente más grandes, y por lo tanto las heridas causadas por las astillas podrían ser bastante malas si estás parado en un barco de línea durante horas en medio de una pelea y estás siendo golpeado por cientos y cientos y cientos de balas de cañón. Entonces, ya sabes, incluso si estadísticamente, las astillas de madera podrían ser menos dañinas que las astillas de metal impulsadas por explosivos potentes, pero aún habrá muchos muertos y heridos. Así que todos asintieron y continuaron con las cosas más recientemente. Sin embargo, algunas personas han comenzado a tener problemas con esto por varias razones. A veces solo es revisionismo que ha ido un poco demasiado lejos, donde les gusta empezar a dudar absolutamente de todo. Pero una de las cosas que a menudo surge en los argumentos en línea es la gente citando la prueba especial de piratas que fue realizada por los cazadores de mitos. Ahora, personalmente, disfruté de Cazadores de Mitos como un programa cuando estaba en emisión durante bastante tiempo. Creo que fue un muy buen programa y no le quito nada a la habilidad y experiencia de Jamie, Adam y el equipo de apoyo. Lamentablemente, Grant ya no está entre nosotros. Pero en 2007 realizaron esta prueba como parte de su especial de piratas y comenzaron a pequeña escala, probando modelos a pequeña escala. Luego pasaron a una prueba de cañón de aire y finalmente realizaron una prueba con un verdadero cañón de pólvora real. Y lo que esa prueba pareció indicar fue que en realidad las astillas no causaban tanto daño y era más letal ser golpeado por la bala de cañón, porque el mito que se estaba probando era si era más peligroso estar en las cercanías de la bala de cañón en lugar de ser golpeado por ella. Es decir, ¿las astillas matarían a más personas que la propia bala de cañón? Ahora, obviamente, si quieres ser realmente sarcástico al respecto, obviamente ser golpeado por una bala de cañón va a ser más peligroso que ser golpeado por una astilla de madera. Pero creo que el espíritu de la pregunta también era relativamente claro, es decir, si tienes un grupo de personas paradas alrededor y una bala de cañón viene volando por el costado del barco, ¿vas a terminar con más bajas por las astillas que por la bala de cañón? Y la conclusión que tuvieron fue que en realidad no. Si te golpea la bala de cañón, estás muy muerto. Pero si te golpean las astillas, probablemente estarás bien. Ahora yo diría que hay tres problemas principales. Con la prueba que realizaron, el cañón que utilizaron, el objetivo que utilizaron, y también algunas de las observaciones que hicieron, incluso desconsiderando los primeros dos, ahora primero el cañón. Era un cañón completamente funcional. Sí, utilizaba una carga de pólvora y utilizaba una bola de cañón, y sí, eso no está en duda. Sin embargo, como deja claro el programa, era un cañón de la Guerra Civil Americana. Pero eso es muy improbable. El programa deja claro que están usando un cañón de 6 libras. La carga es como 1,5 libras de pólvora. De nuevo, los detalles exactos de la carga de pólvora no son tan relevantes. Pero el hecho de que estén usando un cañón de 6 libras es bastante relevante porque un cañón de 6 libras es un cañón mucho más pequeño y por lo tanto el disparo va a llevar significativamente menos energía que los cañones típicos que se encuentran en un barco de línea en batalla o una fragata, porque quiero decir, incluso se esperaría normalmente que una fragata llevara cañones de 18 libras, habría algunos de 12 libras, o tal vez, si tienes realmente mala suerte, algunos de 9 libras dispersos, pero los de 9 y los de 12 se verían a menos que estés en una brigada o un sloop o tal vez un sexto de tasa excepcionalmente diminuto como... Efectivamente, las armas secundarias del barco no son las cosas que hacen la mayor parte del daño. La mayor parte del daño será hecho por tus cañones de 18 libras una vez que llegues a las fragatas más grandes como la United States Ship Constitution, los quintos más grandes y algunos de los cuartos más pequeños, etc. Entonces,
Los grandes cañones que se están utilizando son de 24 libras y los de 18 libras son los secundarios. Y luego cuando entras en fragatas y barcos de línea empiezas a ver cañones de 32 libras como los más pesados, luego de 24 libras, luego de 18 libras y realmente los de 12 libras y 9 libras generalmente no tienen ningún negocio estando en un barco de línea en la mayoría de los casos, excepto como armas antipersonal encubierta, y eso es antes de que entres en algunas de las carronadas que pueden tener incluso armas más grandes, incluso pesos de disparo más grandes. Y por supuesto entonces tienes más atrás en la historia, cuando estás mirando, digamos, el Her Majesty's Ship Victory anterior al de Nelson, incluso hay cañones principales de 42 libras aunque salieron de servicio, porque la bola tendía a ser un poco demasiado pesada para que la gente pudiera apuntar y cargar regular y rápidamente apuntar y disparar. Ahora bien, es posible que encuentres un cañón de 6 libras en un barco mercante de alguna descripción y por lo tanto o quizás en algunos barcos piratas, porque, bueno, la mayoría de los barcos piratas eran barcos mercantes tomados o usaban armamento de grado de barco mercante, porque generalmente no necesitabas usar armamento mucho más pesado y, por supuesto, podrías reabastecerte. Y antes de que alguien intervenga con detalles sobre los cañones franceses y británicos en Trafalgar, sí, los franceses usaban un sistema de peso diferente, pero al compararlos en kilogramos, los cañones de 36 libras francesas y 32 libras británicas disparaban proyectiles de aproximadamente el mismo peso. El punto general no cambia, no exactamente, pero mucho más cerca que las diferencias en las medidas de peso en libras separadas parecen sugerir. Independientemente, el punto general es que el mito, entre comillas, fue tomado de pasajes sobre combate naval y el combate de barcos piratas es algo diferente. El combate de barcos piratas, como dije, generalmente involucraría armas mucho más pequeñas y por lo tanto, mientras los hallazgos pueden haber sido precisos para un barco pirata relativamente ligeramente armado, luchando contra un barco mercante, al menos en términos de qué armas se están utilizando, realmente no se aplica a los combatientes navales de la era de la venta completa, porque usar un cañón de 6 libras para intentar simular algo que podría suceder en una acción naval completa, como Trafalgar, sería el equivalente a tomar, ya sabes, un rifle de aire de 0.17 y luego intentar usar eso para determinar el daño que sería hecho por un rifle de asalto de 7.62 milímetros. Simplemente no es realmente una comparación adecuada. En segundo lugar, tienes el material. Se estaba probando, en este caso particular, utilizaban una maqueta del costado de un barco con algunas tablas gruesas, no solo un simple panel de madera. No obstante, como se observa en el programa, cuentan con una mesa robusta de 3 pulgadas de grosor. En el exterior, algunas barandillas para representar las costillas, y luego una tabla un poco más delgada en el interior, por lo que el grosor máximo del casco, incluso si se permite el espacio de aire en medio, que por supuesto va a atrapar un montón de las astillas que son causadas por la bola que atraviesa la primera tabla de 3 pulgadas de espesor, que es la más gruesa de las dos. Todavía solo estás hablando de 5 a 6 pulgadas de madera. Ahora de nuevo, tal vez para un barco mercante eso podría ser adecuado. Y ver antes, cuando hablamos de cómo muchos barcos piratas eran barcos mercantes convertidos y obviamente se alimentaban principalmente de barcos mercantes, así que de nuevo, para un pirata, nave y su objetivo posiblemente preciso. Incluso entonces, algunos barcos mercantes estaban construidos más sólidamente. Pero cuando se trata de combate de buques de guerra de la era de la vela, que de nuevo es donde el mito, entre comillas, fue tomado en esas circunstancias, descubres que en realidad los barcos tenían cascos sustancialmente más gruesos que eso. Así que, por ejemplo, el United States Ship Constitution, dependiendo de qué cifras leas y dependiendo, para ser honesto, de qué parte del casco estés mirando alrededor de la línea de flotación, su casco tiene de 20 a 22 pulgadas de grosor. Un barco de línea de primera categoría como el Her Majesty's Ship Victory tendría un grosor de casco a la línea de flotación que es un poco más grueso que eso. Las cifras citadas suelen ser de alrededor de 2 pies o 24 pulgadas y se sabe que algunos barcos tenían cascos incluso más gruesos. ¿Qué
eso. Ahora bien, se concede que la Constitución es un poco pesada en términos de grosor del casco para una fragata, pero incluso las fragatas de quinta y sexta categoría tendrían cascos sustancialmente más gruesos, al menos en la línea de flotación y yendo más arriba hasta cierto grado, y lo mismo para los barcos de línea. 5 a 6 pulgadas. Sabes que estamos hablando de los barcos grandes 4 veces más y probablemente para los barcos más pequeños al menos 2 a 3 veces más grueso. Ahora, ¿por qué importa eso? Bueno, si estás atravesando más madera, vas a generar más astillas para empezar. Eso es bastante fácil de detectar. Pero también sabes que si tienes un proyectil atravesando un material, está transfiriendo energía a ese material. Si tienes menos energía que puede ser transferida porque solo ha pasado una cantidad más delgada de material. Entonces, obviamente, los resultados de la descomposición de ese material van a ser significativamente menores. Ahora, para usar una analogía algo imperfecta, y sí, es exagerada, pero creo que captarás el punto si tomaras digamos, un cañón de tanque que en estos días se supone que es un cañón de 120 milímetros, y alguien te dijo, sabes, si disparas esto, proyectil de tanque a una lámina de acero de 2 milímetros de grosor. Bueno, sorprendentemente, ese proyectil va a atravesarlo directamente, pero tampoco nadie se va a sorprender particularmente cuando no haya una cantidad tremenda de astillas de metal saliendo de ese resultado. Mientras que si tomas, digamos, una lámina de acero de 12 pulgadas de espesor, o supongo que en ese punto es un bloque de acero, así que un pie de espesor, y disparas el proyectil del tanque a través de eso en su lugar. Bueno, creo que todos van a esperar mucha más astillación y muchos más proyectiles saliendo del otro extremo, así que puedes ver el punto al que estoy llegando. El casco real que se está probando tampoco era particularmente realista, al menos para, ya sabes, un verdadero barco de guerra de la era de la vela. Y en tercer lugar, también hay un problema con las observaciones en cuestión. Ahora, cuando finalmente dispararon el cañón de 6 libras a través de su maqueta de casco de barco y golpearon un montón de cerdos con las astillas de madera resultantes, y no pareció suceder una cantidad tremenda. Ellos dijeron, bueno, no hay grandes astillas sobresaliendo, así que supongo que vamos a llamar a este mito desacreditado. Sin embargo, si realmente miras las imágenes que se filmaron desde arriba, que se muestran en el programa mientras la bola pasa, notarás que incluso con esta relativamente delgada réplica de un costado de un barco y esta bola de cañón relativamente pequeña, un trozo muy grande, probablemente de al menos 4 a 5 pies, posiblemente más largo, de la tablazón interior es arrancado de toda la réplica, y eso continúa para golpear al menos a 2 de los cadáveres de cerdo bastante fuerte en lo que sería el equivalente de la cabeza, si el humano estuviera allí y luego rebota. Ahora, no sé tú, pero eso es una astilla bastante grande y estoy bastante seguro de que a la mayoría de los humanos no les gusta que les golpeen en la cabeza con ese tipo de tiras de madera de alta velocidad de 6 pies que van a causar algunas lesiones bastante graves. Por supuesto, los cerdos, al estar decapitados y muertos, no muestran signos inmediatos importantes del tipo de daño que probablemente causaría a un humano, o, de hecho, posiblemente podría haber causado internamente a los cadáveres de cerdo, y solo están buscando puramente pequeñas astillas restantes incrustadas en el cerdo. Así que ahí lo tienes. Esos son mis 3 grandes problemas con no necesariamente el experimento en sí, porque nuevamente podrías argumentar que esto mostraría dónde podrían resultar las bajas en el caso de un buque pirata atacando a un buque mercante o 2 buques piratas hechos de mercantes convertidos luchando, pero por esas razones no creo que pueda usarse de ninguna manera como evidencia indicativa para hablar sobre qué daño y bajas causarían las astillas si fueran causadas por una batalla naval real de la era de la vela que involucra barcos con cascos significativamente más gruesos y armas significativamente más grandes y poderosas. Ahora, por supuesto, podrías estar sentado allí diciendo, sí, Drac, eso está muy bien e interesante, pero sabes, por lo tanto, si quisiéramos resolver esto definitivamente de una forma u otra, si no estamos contentos con mirar las fuentes del período,
Seguramente necesitamos encontrar a alguien que esté lo suficientemente loco como para tomar un cañón de la era original de la venta, o al menos crear una réplica de tamaño adecuado y dispararla a una réplica correctamente hecha del casco de un barco para que podamos determinar qué está pasando. Bueno, desafortunadamente, no tengo ni el tiempo, ni el dinero, ni la licencia para hacer eso, pero afortunadamente para todos, hay personas que pueden y de hecho lo han hecho. Ahora podrías preguntarte, ¿quiénes son estas personas mágicas y maravillosas? Bueno, te alegrará saber que en mi visita al Museo Vasa el año pasado, puedes recordar que ya he publicado un par de videos hablando con el Dr. Fred Hawker, quien amablemente dedicó una gran cantidad de su tiempo y esfuerzo mientras yo estaba allí hablando sobre Vasa, en general, y algunos detalles específicos sobre el barco, el desarrollo de estos barcos, y por qué se hundió, etc. Pero una de las otras cosas de las que hablamos fueron las armas. Ahora bien, la mayoría de las armas a bordo del Vasa fueron rescatadas por otras personas mucho antes de los esfuerzos modernos de salvamento. Comenzaron, pero algunas de ellas permanecieron, y no solo algunas de ellas permanecieron. Pero eso luego inspiró tanto a él como a algunos de sus colegas a hacer exactamente el tipo de prueba que acabo de describir. Así que escuchemos algo de lo que el Dr. Hawker tiene que decir sobre las armas en el Vasa y luego qué pasó una vez que se realizaron esas pruebas. De acuerdo. Así que estamos aquí con uno de los 3 cañones que en realidad quedaron a bordo del Vasa cuando fue descubierto. Entonces, ¿puedes contarnos un poco sobre, obviamente hemos hablado de estos cañones en la medida en que fueron hechos específicamente para el barco y la mayoría de ellos fueron recuperados donde estaban, bueno, este cañón y los otros 2, uno de los cuales es donde estoy ahora, donde fueron encontrados y... ¿Hay alguna especulación sobre por qué se dejaron? Sí, los 3 cañones fueron encontrados en el barco. Los 2 puertos de armas más posteriores, puertos de armas de banda en la cubierta de armas inferior, son más pequeños que todos los demás puertos de armas. Los cañones de la cubierta inferior fueron retirados a través de los puertos, rompiendo las cap squares, levantándolos de la carreta y sacándolos. Esos 2 puertos que están justo delante de las galerías de cuarto son demasiado pequeños para hacer eso y por lo tanto no fue posible sacar esos 2 cañones cuando se encontró el barco. Uno de ellos todavía estaba asomándose por el puerto. El otro claramente había sido derribado de su carreta, pero los salvadores habían intentado recuperarlo, pero no pudieron sacarlo a través de ese puerto. Así que sabemos que por eso esos 2 cañones no lo hicieron. Recuperarse, y ese es el que estás parado al lado, y luego hay uno en el piso inferior del museo. Este cañón fue encontrado suelto, no asociado con el carruaje, contra el interior de los baluartes, y creemos que este cañón fue levantado en el proceso de salvamento y luego se cayó y se perdió. Hay muchas cuentas en los registros del rescate de los cañones, de los 1660 de ellos dejando caer cañones y luego teniendo problemas para encontrarlos de nuevo. Y así es probablemente lo que pasó con este. Y entonces, aparte de estos 3 cañones, ¿existen otros ejemplos sobrevivientes de este tipo de cañón de esta época? Sí los hay otros 10. Es una gran serie de fundición. Fue un arma estandarizada para la Marina y el Ejército durante la década de 1620 y 1630. Entonces el tren de artillería de Gustav Adolf en la Guerra de los 30 años en Alemania incluía armas como esta. Los otros 10 que tenemos sobrevivientes fueron todos recuperados de otro naufragio, el barco Kronan, que fue construido en 1668 y se hundió en 1676 y luego tenía 3 cubiertas de cañones, el barco más poderoso que la Marina sueca jamás construyó, y la cubierta media de ese barco estaba armada con este tipo de cañón. Bueno, mientras estamos en el tema de las armas recuperadas de este tipo, ¿qué pasó con Kronan? Kronan fue construido como parte de la renovación de la Marina en los 1660 para expandir la capacidad de la Marina y modernizarla, y fue el único barco con 3 cubiertas completas de cañones, más algunas armas más ligeras en la cubierta superior, así que más de 100. Realmente el único que la Marina sueca jamás construyó en ese rango de tamaño, y se perdió en la guerra de Muscanian en 1676, en la que se inclinó durante una batalla con la flota danesa y holandesa combinada.
y algo detonó el depósito de municiones y esencialmente voló toda la proa del barco. Una historia interesante es que mientras se preparaban para hacer esa maniobra que resultaría fatal, uno de los oficiales recordó al capitán: básicamente, no hagas un Basa aquí. 50 años después, el Basa seguía siendo una historia de advertencia en la Marina sobre cometer ese tipo de errores. Así que al final no lo hicieron, pero tuvieron un pequeño problema con la revista. Correcto, y no estoy completamente seguro de lo que pasó, pero podría ser que una linterna o algo más, alguna fuente de ignición, cayó en la revista y así el naufragio hoy, que ha sido excavado, es la excavación submarina más larga de la historia. Fue reubicado en 1980 y la excavación continúa hasta este punto. Falta el 30 a 40% completo del casco. Los 2 tercios posteriores terminan en lo que parece ser ya sabes. Puro explotando. Y simplemente madera destrozada. Y se comparó con Basa. ¿Es eso lo que queda del naufragio? ¿Eso todavía está vagamente en una pieza o...? Se ha abierto en la vuelta de la sentina, por lo que el fondo sobrevive hasta la vuelta de la sentina en ambos lados, inclinados hacia babor, y luego todo el lado de babor está tumbado en el fondo y con la mayoría del puente desaparecido, los tocones de la viga del puente sobresalen. Así que probablemente nadie lo saque del agua pronto. El proyecto Cronin en el Museo del Condado de Kalmar tiene como objetivo final... Su objetivo declarado es recuperar los restos del barco, conservarlos y exhibirlos, pero sería un proyecto complicado porque está en pedazos, pero son pedazos muy grandes. Cronin era un barco mucho más grande que Hulst y está a varias millas náuticas mar adentro, en medio del Báltico, en una posición muy expuesta, lo que haría que una operación de recuperación importante y complicada fuera costosa. Sí. Y sé que cuando estábamos mirando el museo antes, notaste que una de las características distintivas de estos cañones en comparación con el terrestre es la decoración extra en la boca del cañón. Correcto, pero aparte de la decoración, estos son idénticos al patrón inicial de este cañón que se desarrolló para el ejército como artillería de asedio portátil por carretera. Y este cañón mide un poco menos de 3 metros de largo, pesa alrededor de 1.250 kilogramos, por lo que es manejable en un carro terrestre. Y los ejemplos que tenemos de la serie de fundición inicial de 1620 no tienen estas bandas de decoración en ellos. Simplemente tienen los astrágalos y luego los moldes de los refuerzos, así como un molde de boca y un campo de evento de ruptura y moldes de ruptura, pero no tienen toda esta decoración aplicada. Y lo interesante es que los dos que tenemos no son idénticos y parece que estos son únicos, que la banda de decoración en esta arma es diferente de la banda de decoración en esa arma. Así que en esta arma y las otras 2 armas que se han recuperado en un cañón normal, tanto como cualquier cañón es normal, esperarías encontrar el orificio de contacto en algún lugar alrededor de aquí. Y en cambio, tenemos un orificio de contacto aquí en la parte trasera de la recámara. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esto es cierto para todas las armas de este patrón, así como para otra serie. También hay una versión de esta arma de 12 libras, que se hizo con un patrón similar. Una de esas sobrevive en un museo en Francia de todos los lugares. Y tienen el orificio de ignición en los de 24 libras. El orificio de ignición está aquí en el cascabel, en lugar de en el campo de ventilación. Y lo que descubrimos a través de las pruebas es que esto crea problemas para cargar el arma. Es difícil hacer que la pólvora suelta fluya efectivamente por el orificio de ignición para llegar a la carga porque el ángulo no es muy pronunciado, es solo aproximadamente así y por lo tanto necesitas usar algo como un tubo lleno de pólvora aquí para hacer que esto funcione. También es un recorrido bastante largo, que el grosor del metal en el cascabel, en la culata, es considerablemente más que el grosor del metal. En el lado, estos se llaman lo que se llaman cañones de 3/4 de bienes, y que el grosor de la pared es solo 3/4 del diámetro del orificio, mientras que el grosor en la culata es más que el diámetro del orificio. Entonces tienes un camino más largo para que la pólvora de cebado corra. Entonces toma más tiempo.
Y cuando enciendes la pólvora de cebado, lo cronometramos para que corra de 1 a 2 segundos antes de que la carga principal realmente se dispare, lo que crearía algunos desafíos interesantes para el artillero en una plataforma rodante para saber cuándo era el momento ideal para soltar la mecha en la cacerola. La única ventaja es que permite al artillero alejar su mano de la parte trasera del arma antes de disparar. Pero eso no es un problema, ya que incluso aquí el artillero está parado a un lado. Mecha y el cañón va a retroceder bajo él. Aquí tampoco es mucho mejor, aún usas una mecha. Golpear la mecha no es gran cosa. El arma retrocede a unos 3,5 metros por segundo, mostraron nuestras pruebas. Y ahora acelera de 0 a 3,5 metros por segundo. Para fines prácticos, instantáneamente es cuestión de milisegundos para hacerlo. Así que sí salta, pero la velocidad real del retroceso no es excesiva. Ahora, si ves la película Master y Comandante, la velocidad a la que retroceden esas armas es justamente la correcta. Ok. Eso es lo que hacen estas armas. Así que otro punto a favor para esa película en términos de precisión histórica aproximada. Lo es. Y yo diría que lo único que hacen mal es el destello del cañón cuando disparas un arma como esta. Si ves la película, no obtienes un destello de cañón muy grande. Pero en estas armas con una carga de servicio, el destello del cañón es un chorro de llama de unos 10 metros de largo. ¡Oh, wow! Es una gran bola de material ardiente blanco caliente y también obtienes un chorro de la ventilación. Así que terminas con una bola de llama justo aquí. Sería desconcertante para el artillero estar detrás del cañón cuando dispara, así que no hay otra razón por la que no querría estarlo. Así que estarías hablando de si por alguna razón oscura disparáramos esto ahora, la llama probablemente alcanzaría esas vitrinas de artefactos. Sin duda alcanzaría la columna justo enfrente del cañón. Y sería una vista muy impresionante si imaginas todas esas armas disparando enormes pilares de llamas por todas partes, y presumiblemente también mucho humo. Sí, también descubrimos que estábamos midiendo la onda de presión de la explosión del cañón y disparamos a una vela, tenemos una copia de una vela sobrecargada y la instalamos a 30 metros del cañón y la explosión del cañón a 30 metros colapsó completamente la vela. No copiado. El viento de él. Y lo que descubrimos en el lugar donde estábamos disparando es que la explosión del cañón también limpia todo el material suelto del suelo frente al cañón por unos 20 metros, por lo que limpiamos todo el grava en el curso de disparo. Así que probablemente no sea lo mejor. Bueno, hay muchas razones para un barco pequeño. Supongo que en este punto tal vez la palabra fragata tiene una definición ligeramente diferente, pero lo que probablemente se pensaría más tarde como tal vez un sexto grado, hay numerosas buenas razones por las que no querrías estar en uno de esos, incluso bajo los cañones de un barco como este. Bueno, en realidad, paradójicamente, podrías estar más seguro en un barco de construcción ligera porque lo que muestran las pruebas del cañón es que no había ninguna estructura de barco en el siglo XVII que detuviera una bola de cañón de 24 libras. Hay exceso de energía de impacto. En nuestras pruebas, y esto no dispara una bola de alta velocidad, solo podemos llegar hasta aproximadamente la velocidad del sonido, no el Mach 1.5 o algo así que se esperaba que las armas dispararan durante las guerras anglo-holandesas. Descubrimos que incluso a esa velocidad, una bola de 24 libras atraviesa 90 centímetros de roble sólido. Así que sí. Atraviesa el costado del barco en casi todos los casos que pudimos medir la velocidad de impacto y salida. Una bola de 24 libras atraviesa un lado del barco y aún tiene suficiente velocidad para atravesar el otro lado. Así que no podrías detener una bola de 24 libras. Pero cuanto más delgada es la estructura del barco, más pequeños son los fragmentos, por lo que tu mejor defensa podría ser estar en un barco de construcción ligera, donde la bola simplemente haría un agujero limpio ¿A través de los agujeros? en ambos lados, pero no crearía muchos fragmentos grandes y peligrosos que causen devastación. Y hablando de fragmentos, obviamente todos hemos oído probablemente las historias de los marineros de la época, pero no ha habido una gran cantidad de investigación moderna que examine si eso realmente ocurriría o no.
Obviamente, se han hecho varias afirmaciones sobre la precisión de esas cuentas de los marineros, pero entiendo que obviamente has realizado algunas pruebas prácticas para averiguar si esas afirmaciones tienen veracidad. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo a eso? Bien, estamos en lo que parece ser una sección de un barco con algunos agujeros en él. Es una réplica de una parte del costado de basa a nivel de la cubierta de cañones inferior. La línea de flotación está aproximadamente a la altura de mis pies, en la parte más gruesa de la estructura del barco. Son 10 centímetros de tablones tanto en el interior como en el exterior de los marcos, que tienen unos 25 a 28 centímetros de espesor. También hay una ballena que tiene casi el doble de grosor que los tablones. Construimos esto como un artículo de prueba para evaluar qué tipo de daño haría una bola de cañón de 24 libras, y pudimos probarlo disparando bolas a varias velocidades, variando la carga de pólvora para simular varios rangos. Y la velocidad máxima fue un poco en exceso de la velocidad del sonido, 360 metros por segundo, y la velocidad mínima a la que disparamos fue de unos 200 metros por segundo, un poco más de la mitad de eso. Y lo que descubrimos es que en esta parte de la estructura, todas esas bolas atravesarían esta parte de la estructura. La única bola que pudimos detener fue una que fue y golpeó el borde del canal de agua, por lo que fue una distancia total de 120 centímetros de roble, y aró a través de 90 centímetros de eso antes de detenerse. Muchos proyectos que hacen, supongo que podríamos decir muchos proyectos de réplica que prueban la artillería histórica y quieren evaluar cómo se desempeña contra los barcos, no construyen un barco como objetivo. Lo que hacen es construir una pared con algunos postes con tablas a través de ella para simular un barco. Descubrimos que eso no te dice lo que realmente sucede. Es necesario observar cómo se construye esta estructura. Y entonces, si perforas la parte delgada del costado del barco, que está justo aquí, puedes ver que en realidad son 3 agujeros. Hay uno aquí y este es el segundo porque logramos golpear el mismo agujero 2 veces. Pero lo que hacen estos es que crean una nube de astillas muy pequeñas, porque la onda de presión frente a la bola simplemente no se expande lo suficiente para romper grandes pedazos de madera. Estas astillas generalmente pesan menos de 10 gramos cada una, y aunque viajen a velocidades transónicas, tienen tan poca masa que simplemente no atravesarán tu ropa. Esa ropa de lana detendrá la mayoría de las astillas. Si te llega una astilla en la cara, eso es un problema distinto. Pero básicamente, esto no es muy peligroso para la tripulación. En este caso, la peligrosidad radica en la bala de cañón, no en las astillas. Sin embargo, si hubieras golpeado unos 50 centímetros en esta dirección, hay una gran viga de madera que soporta una viga de cubierta allí que duplica el grosor aquí. Bueno, eso permite que la onda de presión se expanda hasta donde las astillas que se desprenden en el interior de esa madera no son pequeños trozos de madera que pesan 10 gramos, no son cerillas. Son trozos de madera de este tamaño que pesan de 10 a 25 kilogramos y se tambalean por el aire a velocidades que se acercan a los 200 metros por segundo y son mortales, y crea un gran número de ellos, y la devastación en las inmediaciones del agujero es asombrosa. Así que supongo que las dos principales conclusiones en términos de la estructura es que obviamente lo que estamos viendo aquí no es una estructura sólida a través de la cual esa madera en el medio no es una viga continua de principio a fin, sino que son 2 capas de tablones intercalados con enmarcado. Correcto. Y aquí tienes 3 capas de madera. Y en este punto en particular encontramos un espacio entre los elementos del marco, por lo que son 2 pedazos de tablones con un espacio de aire. Eso ralentiza la bola y hace aún menos daño, por lo que casi no hubo astillas mortales que resultaron de estos golpes si atraviesas los tablones o donde está a ambos lados del enmarcado. Entonces obtienes astillas más grandes en el interior. Básicamente es el grosor de la madera lo que determina el tamaño y la letalidad de las astillas que se generan. Esto no es lo que la gente pensaba en ese momento. En ese momento pensaban que la velocidad de la bola es lo que determinaba cuán grandes eran las astillas. Nuestras pruebas mostraron que la velocidad de la bola no hace una gran diferencia en cuán grandes son las astillas. Lo que sí hace una diferencia es cuán gruesa es la estructura donde golpeas.
Bien, en ese sentido, y esto es un poco de lo que recuerdo, pero por lo que recuerdo cuando entras en la era napoleónica, en la época de las ventas, los barcos de línea generalmente se construyen con un armazón más cercano y tablones más gruesos que los barcos ligeros, como quinto tazas y sextas tazas. Por lo que en teoría eso significaría que en realidad tendrías significativamente más astillas por serie de impactos en un barco de línea, porque hay una mayor posibilidad de golpear un marco, y también hay un revestimiento de casco más sustancial, ¿verdad? Si puedes golpearlo con una bola lo suficientemente grande para atravesarlo. Lo que pasa con la estructura más gruesa es que detendrá la munición de menor peso. Entonces, los de 3 libras, los de 6 libras, tal vez incluso los de 12 libras, esos rebotarán o se quedarán atascados a mitad de camino. No crearán astillas dentro del barco. Pero una vez que entras en la artillería de mayor peso, los de 18 libras, los de 24 libras y ciertamente en la era napoleónica cuando estás entrando en los de 30 libras o más, estás hablando de una bola con una enorme velocidad de impacto y no puedes, y ni siquiera los barcos fuertemente construidos de la Marina de Nelson pueden detener ese tipo de ronda, pueden detener las rondas más ligeras. Y por eso es una razón por la que un barco más pequeño realmente no puede enfrentarse al barco más grande, porque el barco más pequeño no puede atravesarlo, no tiene el golpe para atravesar los barcos más grandes. Pero el barco más pequeño podría sobrevivir al encuentro simplemente porque esa artillería más grande simplemente va a hacer agujeros muy pequeños y ordenados del tamaño de la bola de cañón a través de ambos lados de ese barco y no generará astillas demasiado grandes. Por lo tanto, podría ser que tu mejor defensa contra la artillería pesada sea un barco ligeramente construido. Y entonces, obviamente, esta es la parte del objetivo a la que realmente disparaste. Y está ahí, bueno, sé que los resultados se han publicado porque he leído al menos un formato de documento portátil sobre ellos, pero para las personas que están viendo, ¿hay algún lugar donde puedan buscar esos resultados? Sí, hay varias publicaciones que hemos sacado. Hay información en YouTube. Hemos publicado mucho del video de alta velocidad de lo que sucede cuando golpeas una bola de cañón. Busca Basa Cannon y deberías encontrar cosas interesantes allí. Enlazaré ese video en la descripción y pondré una tarjeta para que las personas lo vean por sí mismas, ya que es muy interesante. Muchas gracias. Ciertamente. Una de las cosas que hicimos que no creemos que nadie haya hecho en mucho tiempo es estar en el extremo receptor de un disparo de un cañón de avancarga. Eso suena peligroso. Bueno, en el campo de pruebas donde estábamos probando el arma en el centro de pruebas de fuerza de arco en Karlskoga, tienen una cabina de cámara en el parapeto que está tripulada. Está detrás una gran lámina de placa de armadura y 2 contenedores llenos de grava. Entonces quien esté allí está muy seguro. Nos turnamos para manejar esa cabina durante los juicios y se te permitía, porque era poco probable que te golpearan, se te permitía salir detrás de la cabina y escuchar y ver la ronda entrante y luego verla golpear el suelo a unos 10 metros de ti, y ese es un sonido indescriptible del entrante transónico bola de hierro sólido que pesa 24 libras. ¿Obtuviste alguna grabación de audio? Tenemos algo de eso desde la cabina de la cámara. Eso suena como eso. No le hace justicia porque no lo hace. No llena el aire de la manera en que lo hace el sonido real. Justo. Suficiente, justo como si eres parte de la tripulación del arma y estás cerca del arma. Cuando se dispara, la conmoción en el aire puedes sentirla comprimir todo tu cuerpo y todo el espacio de aire dentro de tu cuerpo. Incluso aunque estés detrás del arma, la explosión del cañón crea una onda de presión detrás del arma también y sientes que todo tu cuerpo se va. Sí, recientemente he respondido un par de preguntas sobre dónde sería peligroso estar cuando se dispara un arma. Generalmente en el contexto de esa pregunta eran mis cañones navales de la Segunda Guerra Mundial, pero los cálculos de la onda de presión, que son como dices, muestran una forma casi de lágrima, por lo que tienes un área alargada de alta presión delante del arma, pero en realidad hay una onda de presión sorprendentemente alta que va desde la boca del cañón hacia atrás detrás del arma. Y bueno, sí, quiero decir, si estás hablando de un rifle naval
de calibre 50 de la era de la Segunda Guerra Mundial, hay una distancia considerable para que vuelva y estás en una torreta, pero si estás en un barco de esta era y el cañón solo mide unos pocos metros de largo, ¿y tú? Bueno, pero la explosión del cañón está ocurriendo fuera del barco. El Lado de tu propio barco mantiene la mayoría de la explosión del cañón fuera de lo que nosotros, porque medimos eso con esta arma y entonces lo que medimos fue la presión del sonido, la presión de la explosión y lo que descubrimos es que a 5 metros frente a la boca del cañón la presión de la explosión es 6 veces más fuerte de lo que es inmediatamente detrás de la recámara. Y eso es solo en aire abierto. Si estuvieras a bordo de un barco, la explosión del cañón está fuera del barco. Hay una abertura muy pequeña para que la onda de presión regrese. Por lo tanto, el costado del barco desviará la mayoría de la explosión, lo que resultará en una diferencia en la presión y energía del sonido. Entre el cañón fuera del barco Y dentro. probablemente sea significativo. De acuerdo. Y por eso probablemente no sea tan ensordecedor dentro de un barco como la mayoría de los novelistas piensan. Y la otra cosa que descubrimos es que medimos cuánto tiempo tarda en despejarse el humo después de disparar una ronda, porque la idea común es que, ya sabes, después de la primera ronda tu enemigo está oscurecido bien. Lo que mostraron nuestras pruebas es que si tienes suficiente viento para maniobrar, tienes suficiente viento para despejar el humo de una ronda en el tiempo que te lleva a cargar la siguiente. Generalmente podíamos ver lo que estábamos haciendo dentro de los 20 segundos después de disparar. Por lo tanto, esos relatos serían probablemente de grandes batallas, donde el humo de la descarga de alguien más podría desplazarse hacia ti. Sí, porque no es solo tu arma. Si su arma está disparando constantemente y no se están disparando como descargas unitarias, lo cual es Prácticamente imposible. lograr, podría haber una nube de humo más o menos constante, pero también está siendo arrastrada. También hay algo de humo dentro del barco porque la ventilación expulsa un chorro bastante sustancial de humo. Eso ocurre dentro del barco, como esa bola de fuego que sale por la ventilación. La bola de fuego solo dura cerca de 3 milisegundos, por lo que es improbable que dañe algo o a alguien. Pero podría ser bastante dramático verlo, pero el chorro de humo es sustancial, por lo que el interior del barco se llenaría con el humo de las ventilaciones de los portones de contacto. Relativamente rápido, pensamos. Y luego, por supuesto, el hecho de que las maderas del barco, como dices, te protegen posiblemente de lo peor, la explosión y el ruido afuera, también están manteniendo todo ese humo adentro. ¿Correcto? Sí. Entonces el humo, que es el grande que podría ser el problema, es porque es tóxico. Si construyes la ventilación, el agujero de contacto humo, que eso es más difícil de limpiar que eso. Lo es. La bola de humo más grande del cañón. Y supongo que con... La madera, como la estructura de un barco, es algo menos conductora del sonido que el hierro o el acero, así que probablemente eso va a tener algún efecto. Bueno, no necesariamente. ¿De qué haces la tabla de resonancia de un piano o una guitarra? De madera, así que depende mucho de la frecuencia del sonido y el grosor de la madera, pero en realidad el costado del barco es un aislante de sonido relativamente bueno. En ese caso, no pudimos probar eso directamente, pero hemos hecho un poco de modelado matemático para tener una idea de cuánta de esa presión de explosión encontraría su camino de regreso al barco. Y no es mucho. Así que ahí tienes un poco más de información sobre los cañones de Basa. Y exactamente lo que pueden hacer y por qué podrías terminar con astillas realmente letales. Prácticamente de acuerdo con lo que todos decían, y obviamente teniendo en cuenta que Basa es muy temprano en la era de los barcos equipados con armas de fuego. Y así como mencionó el Dr. Hawker, a medida que los barcos continúan desarrollándose en tamaño y las armas se desarrollan en términos de su tecnología, pueden disparar más rápido y también están golpeando cascos sustancialmente más gruesos, y lo que puedes ver aquí en este momento es el cañón que fue realmente disparado.
Esta es la réplica de los cañones que fueron recuperados de Vasa que se mencionó en la charla del Dr. Hooker sobre los experimentos que se realizaron. Y esto es en realidad, como puedes ver, en la entrada del Museo Vasa. Así que si quieres ir a visitar el Museo Vasa, obviamente puedes echar un vistazo a los cañones originales. Puedes revisar el cañón utilizado en las pruebas. Puedes echar un vistazo a esa pieza del objetivo al que dispararon y muchas otras cosas interesantes. Y si te gustaría ver las pruebas reales de las armas siendo realizadas y leer uno de los informes que se escribió al respecto, entonces podrás encontrar los enlaces a esos videos y ese informe en PDF en la descripción del video a continuación. Así que, aparte de eso, muchas gracias por escuchar y espero que ahora estés un poco más informado sobre el tema de las armas y sus efectos en la creación de astillas en un barco de guerra de la era de Venta. Eso es todo. Gracias por ver. Si tienes comentarios o sugerencias para revisar un barco, háznoslo saber abajo. Recuerda comentar en la publicación fijada sobre el dique seco.